A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 18 de junio de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes, como siempre, a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv, la radio que se ve. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. El régimen informó este miércoles que se registraron en las últimas horas un total de 236 casos de COVID-19 y un fallecido. Con esta cifra, el número de contagiados por esta pandemia en el país se ubicó en 3.386 y la de fallecidos en 28. Por cierto, Nicolás Maduro informó que en las próximas horas anunciará medidas especiales de protección ante el aumento de contagios por COVID-19. Por su parte, el infectólogo Julio Castro, jefe de la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno interino, dijo que para hacer frente al nuevo coronavirus en Venezuela, aseguró que este marcado incremento de las cifras de contagiados revela cuál es la tendencia de esta pandemia en el país. A mí no me sorprende, ¿okay? Porque ya lo habíamos dicho desde el día 1, no porque tuviéramos alguna información privilegiada o tuviéramos una bola de cristal, sino porque por un elemento simple, las epidemias se comportan bastante similar en cualquier parte del mundo. Entonces ya habíamos visto cómo se había comportado la epidemia en Europa, en Asia, en Norteamérica y ahora en América Latina. Entonces básicamente hemos dicho, no hay ninguna razón para pensar que en Venezuela iba a ser diferente. Entonces cuando se dice que el virus de Zulia es diferente, creo que se está malinterpretando todo el contexto del virus en el mundo y creo que lo que debemos es aprovechar, o hemos debido aprovechar el tiempo que pasó en prepararnos lo mejor posible para ver lo que está pasando en otros lados. Cuando tú ves la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Eso, digamos, creo que todo el mundo entiende ese símil y creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es un aumento progresivo de los casos en las semanas que vienen, ¿no? En este sentido, Julio Castro enfatizó que la ciudadanía debe tomar conciencia de esta situación y protegerse de la pandemia. Yo creo que hay como dos niveles diferentes de acción. El primer nivel es muy a lo personal, ¿okay? El Estado no nos está cuidando, por lo tanto debemos cuidarnos nosotros, ¿okay? No podemos pretender o no podemos descansar en el sentido común del Estado, que no nos ha protegido nunca en estos últimos 20 años, de diferentes maneras, pues. Entonces, si tú no tienes agua, no tienes gas en la bombona de gas, tú sales a buscar la bombona de gas donde sea. Si no tienes gasolina, haces tantas horas de cola. Bueno, lo mismo con el coronavirus. No puedes pretender que el Estado te proteja. Entonces, en lo personal, hay que protegerse personalmente. Creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer, porque entre otras cosas, tenemos la sensación de que la gente tenía la idea equivocada de que el virus estaba controlado, y eso no es así. O sea, estos números tienen un simbolismo. La epidemia no está bajo control. Entre tanto, nuestros colegas de La Voz de América nos presentan en el siguiente reporte cómo es el transcurrir de la nueva normalidad en Venezuela en el marco de la flexibilización de la cuarentena. Venezuela ha venido experimentando la segunda semana de flexibilización parcial de la cuarentena, en la que se han sumado 14 nuevos sectores, entre los que destacan los centros comerciales, gimnasios, los deportes sin público y veterinarios, entre otros. El ministro para la Salud del gobierno en disputa del país, por su parte, hizo énfasis en la limpieza estricta de los espacios de trabajo para evitar la propagación del COVID-19. La higienización periódica de los espacios de trabajo, al menos 2 veces al día, para
evitar que en la superficie donde puede quedarse acumulado el virus de las personas con sintomatología. No obstante, ante el auge de contagiados debido a la propagación del COVID, los trabajadores de los tribunales del país, según denunció uno de sus representantes, no están dispuestos a volver a sus posiciones sin las condiciones de higiene necesarias. Los trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia, de la Administración de Justicia en general, no se van a incorporar a sus labores hasta que no se les garantice las medidas de protección mínimas. Desde el sector educativo, el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Ingelbert Bellorín, criticó que no se incluya el reinicio de las actividades presenciales. Nosotros como estudiantes nos hacemos la pregunta de cómo están aperturados los gimnasios, cómo están aperturados los espacios deportivos y las escuelas y las universidades no. ¿Qué está pasando con lo más importante? El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha recalcado que solo se reabrirá de manera parcial hasta que exista una vacuna contra el COVID-19. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. 9:07. En otras informaciones tenemos que Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento y dirigente nacional de Primer Justicia, calificó como un momento oscuro la situación política que se está viviendo en el país por las recientes decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia oficialista sobre el CNE y en contra de esta organización política y acción democrática. Momento en el que un grupo de delincuentes intenta constituir definitivamente una dictadura totalitaria, además vinculada con el crimen. Momento de reflexión para todos, no solamente para nosotros en Primera Justicia, sino para todos los dirigentes, militantes, simpatizantes de partidos políticos, y yo diría que para la colectividad en general. Es un momento duro, difícil, pero un momento en el que tenemos que tomar una decisión. La decisión, a mi modo de ver, tiene que ser seguir adelante en medio de circunstancias totalmente complejas, porque obviamente que la represión, la persecución y además toda la situación que cada uno está viviendo en su casa, que tiene que ver con una crisis humanitaria compleja a la que no le para nada absolutamente esta dictadura, además con el tema del COVID-19, que ya vemos que el Zulia sigue creciendo lamentablemente en esa realidad. Es decir, todo esto es una especie de cóctel que nos obliga a asumir posiciones, a actuar. A las 7:20 de la mañana, el diputado Juan Pablo Guanipa destacó que es viable la opción de que la actual Asamblea Nacional extienda su periodo, pero enfatizó que también hay que evaluar otras opciones. A mí siempre me gusta hacerme la pregunta, ¿eso nos ayuda en el objetivo de sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa? Si eso nos ayuda, bueno, vamos a discutirlo, vamos a pensarlo y vamos a ver de qué manera lo asumimos. Si eso no nos ayuda, bueno, vamos entonces a desecharlo. Es decir, nosotros tenemos que tener como foco fundamental que todo lo que hagamos tiene que ir encaminado hacia la posibilidad de lograr el clima que permita sacar a Nicolás Maduro. Y yo creo que si tenemos todavía 6 meses y medio de aquí al 5 de enero, nuestra lucha, nuestro foco, nuestro objetivo tiene que ser en seguir generando algunas acciones que permitan que el cambio pueda producirse. Y obviamente, si ese cambio no se produce de aquí al 5 de enero, discutir esa posibilidad. Pero yo prefiero centrarme en lo que tenemos que hacer ya, a partir de este momento, en función de lograr que una presión nacional e internacional pueda ayudarnos en el esfuerzo de salvar a Venezuela. Entre tanto, Andrés Velázquez, ex gobernador del estado Bolívar y dirigente nacional de la Causa R, aseguró que en este momento en el país no están dadas las condiciones para ir a votar. Pero más importante, incluso para que pueda elegir, no hay condiciones en Venezuela. Y siempre pondremos el ejemplo del estado Bolívar, bueno, que la señora robavotos del CNE, que se acaba de despedir, Tibisay Lucena, bueno, se fue con la cabulla en la pata, como diríamos popularmente, sin responderle el fraude al estado Bolívar, el reclamo del pueblo de Bolívar en relación a ese fraude cometido, demostrado
con pruebas, bueno, irrefutables en la mano. Y sin embargo, no, nada pasó allí. No hay condiciones para no solo no votar, sino para no elegir en Venezuela. Y visto esos acontecimientos ya de estos últimos días, bueno, la cosa se complica aún mucho más, porque estamos entonces en presencia de unos esbirros judiciales que tan ilegales como Nicolás Maduro, tan usurpadores como él, bueno, que nombran un Consejo Nacional Electoral ilegítimo igualmente, como los que lo designan, y no conforme con ellos, bueno, llegan al extremo de asaltar, de robar partidos políticos, sus símbolos, para entregárselos a unos corruptos ya tarifados, ya notariados, pudiéramos decir, que el país perfectamente conoce por sus hechos de corrupción, bueno, para montar una suerte de oposición a su medida. A las 7:10 de la mañana, Andrés Velázquez aseguró que la Causa R solicitará a las demás organizaciones políticas de la oposición convocar al país para decirle no a estas decisiones que está tomando el Tribunal Supremo de Justicia oficialista. Y por eso entonces tenemos que estar obligados a presentar una suerte de ruta que responda, que enfrente la arbitrariedad hoy presentada por el régimen, y eso es lo que ha hecho la Causa R de manera responsable. Le hemos enviado a todas las organizaciones políticas, estamos proponiéndole a la Asamblea Nacional una suerte de hoja de ruta en la que, en primer lugar, el planteamiento es pues llamar a la unidad férrea en este instante, dado incluso ya que no hay dudas en torno a que no se puede participar en esa payasada electoral que pretende Maduro con esas elecciones parlamentarias, ya no habiendo debate ni discusión en relación a eso, porque todos los partidos alrededor de Guaidó han manifestado públicamente en un comunicado que no van a acompañar esto. Entonces, no habiendo eso, el llamado es a ratificar la unidad en torno a restablecer la Constitución. 9:13. En más del panorama nacional tenemos que la tarde de este miércoles colapsó el techo del pasillo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, dejando en ruinas el concurrido pasillo de la facultad. En este sentido, Amalio Belmonte, secretario de la UCB, destacó que este hecho es una muestra de cómo está abandonado el país. La universidad ha tenido muchos eventos que se parecen a este, pero que la carga simbólica ahora se acentuó con mucha mayor fuerza. Pero hemos sufrido daños por el cuadro de vigas. Hace un tiempo estalló un automóvil frente al cuadro de vigas que casi derrumba todo el edificio rectorado, y así hemos tenido muchos eventos con vandalismo, ataques políticos contra el edificio rectorado, en fin, ha habido muchas situaciones muy dolorosas que nos han afectado mucho. Esto conmueve más, y debo decir antes de ello que aunado a esos atentados ha habido, por supuesto, un descuido por parte del Ejecutivo Nacional, por decirlo menos, con respecto a proveernos del recurso para el mantenimiento y para la prevención de todos los efectos que puedan sufrir lo que hemos denominado, o que se denomina el patrimonio construido, que es todas las instalaciones físicas. 9:14. Representantes de la sociedad civil venezolana dirigieron una comunicación al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para proponerle una ruta de acción política para solucionar la profunda crisis política, institucional, económica y humanitaria que agobia a los venezolanos y que aspira sea considerado en el Consejo Permanente de la OEA como órgano de consulta de la Carta de la OEA. La propuesta consiste en solicitar, en atención a la grave crisis humanitaria y de violación continuada de los derechos humanos, esencia y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, y por ser además el régimen una amenaza cierta a la paz y seguridad del continente, contraviniendo los artículos 2 literal A, 28 y 29 de la Carta Fundacional de la OEA,
proceder a considerar la aplicación de una solución humanitaria de carácter electoral inspirada en los principios fundamentales de la Carta Democrática Interamericana, que le asigna importancia relevante a la realización de procesos electorales limpios, detallaron. Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, y Humberto Calderón Berti, ex embajador de Juan Guaidó en Colombia, encabezan la lista de solicitantes. 9:16. Tenemos también que la Fiscalía de Milán busca aclarar si ha existido financiación del chavismo al movimiento 5 Estrellas, como reveló el pasado lunes ABC. Los magistrados han abierto una investigación sobre la historia de los 3,5 millones de euros que en la valija diplomática habrían llegado al consulado venezolano en Milán en 2010 con destino a Gian Roberto Casaleggio, fundador del movimiento 5 Estrellas, junto al cómico Beppe Grillo. El anuncio lo hizo el magistrado Mauricio Romanelli, jefe de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía de Milán. Por ahora, se trata de una iniciativa judicial sin acusaciones concretas y sin investigados para llevar a cabo todas las pesquisas preliminares. Se trata de averiguar si, bajo el régimen de Hugo Chávez, a través de la intermediación del cónsul venezolano en Milán, Giancarlo Di Martino, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro, envió un maletín cargado de dinero en efectivo a Gian Roberto Casaleggio. Un hipotético delito de financiamiento de partido político habría prescrito a partir de 2016, al haber transcurrido 6 años de la fecha que indica el documento publicado por ABC. En otras informaciones, tenemos que el vocero diplomático del régimen chavista, Jorge Arreaza, publicó en Twitter una serie de fotografías y un video para evidenciar el estado físico de los 6 exdirectivos de Citgo detenidos arbitrariamente en nuestro país. Escribió en su cuenta: mientras en Estados Unidos cientos de detenidos han perdido la vida por contagio de COVID-19, en Venezuela se toman medidas para evitarlo. Previamente, los familiares y asesores legales de los 6 detenidos habían solicitado una fe de vida para corroborar su estado de salud ante el severo aislamiento al que estaban sometidos. También tenemos que el Banco Central de Venezuela ordenó a los bancos que participan en el mercado de divisas que venden en las mesas cambiarias los dólares que hayan obtenido producto de la comercialización de la gasolina en precio internacional de 50 centavos por litro. La decisión fue tomada por el directorio el pasado 11 de junio y entró en vigencia a partir del día 16. El objetivo evidente de esta decisión es incrementar la oferta de dólares en el mercado oficial, siguiendo la línea de otra circular, donde se autoriza a los bancos a revender las posiciones de divisas obtenidas como resultados de las operaciones de compra en el mercado de menudeo mediante la solicitud de autorización expresa por el BCB. Si los cálculos del economista y diputado José Guerra son correctos, solo en la primera semana de vigencia del nuevo sistema de precios de gasolina, las estaciones de servicio facturaron un promedio de $1 millón diarios, de los cuales una cifra aproximada de 700,000 se pagó en efectivo. 9:19. Antes de ir a publicidad, tenemos que el ferrocarril de los Valles del Tuy no está prestando servicio comercial este jueves 18 de junio, según los trabajadores. Se debe a una falla eléctrica en el sistema. En la estación Ezequiel Zamora, esto es en Cuba, no permiten el ingreso a las instalaciones pese a la lluvia. 9:19, vamos a la publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 22 minutos. Iniciamos este recorrido internacional destacando que la Organización Mundial de la Salud alertó hoy que la pandemia del nuevo coronavirus continúa en fase activa y llamó a los gobiernos a mantener las medidas sanitarias y evitar las desescaladas apresuradas que han conducido en varios países a rebrotes de la COVID-19. La epidemia continúa en fase activa en muchos países, declaró el jefe de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, en una conferencia de prensa telemática dirigida ese jueves a medios rusos. Entre tanto, en Chile, más de 200.000 personas se han contagiado del COVID-19, lo que ha obligado al gobierno de ese país a cambiar su estrategia contra la pandemia. Radio Francia Internacional nos amplía. Chile enfrenta hoy hospitales colapsados con cifras de contagios y muertes que hablan por sí mismas, con carpas inundadas afuera de los hospitales públicos atendiendo a pacientes graves y personal médico que asegura que debe decidir quién vive o muere. El país hace un pequeño cambio de estrategia para salir de la lista que lo posiciona dentro de las tasas de contagio per cápita más altas del mundo. Sin embargo, Enrique París, el nuevo ministro de Salud, descartó aplicar la propuesta de hibernación realizada por el Centro Espacio Público, que consignó en un estudio que la ciudad y su sistema hospitalario no aguantan otro mes con estos niveles de contagio y alta mortalidad, por lo que aconseja aplicar medidas más estrictas que dejen al Gran Santiago como una ciudad dormida. París descartó esta posibilidad ya que, según él, el país se quedaría sin servicios básicos, alimentación o medicamentos. Eso sí, se reducirán los permisos temporales para los ciudadanos, limitándolo a solo 2 por semana, además de ampliar la cuarentena a 5 comunas, por lo que más de la mitad del país estará en confinamiento. Por otra parte, el ministro de Defensa, Alberto Espina, asegura que habrá una fiscalización en terreno rigurosa y rígida, pues se sigue infringiendo la cuarentena, por lo que espera que en el transcurso de la semana se apruebe un proyecto de ley que aumentaría las penas con hasta 5 años de cárcel para quienes no respetan las restricciones sanitarias. Informa desde Santiago de Chile, Yasna Musa, para Radio Francia Internacional. En Estados Unidos, la Federación de Alimentos y Medicamentos revocó el permiso para el uso en ese país de la hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID-19. La Voz de América con el reporte. El tratamiento de casos graves por COVID-19 sigue en constante cambio. Ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, ha prohibido el suministro de hidroxicloroquina y cloroquina a pacientes afectados de gravedad por el nuevo coronavirus, porque señala la agencia textualmente, es poco probable que sea eficaz en el tratamiento de COVID-19 para los usos autorizados. Sobre todo cuando se usa con medicamentos que también pueden tener un efecto similar, y a veces tenemos que utilizar ese tipo de medicamentos, se producen arritmias y se han producido casos de muerte. Este medicamento, utilizado inicialmente en pacientes de malaria, fue sugerido desde la Casa Blanca a través de un documento el pasado 18 de mayo. El médico infectólogo Carlos Torres Viera conversó con La Voz de América vía Zoom sobre otro medicamento y dijo que hay avances sobre el uso de dexametasona, un esteroide de venta libre y económico. Es un antiinflamatorio, entonces nosotros sabemos
sabemos que parte del proceso de este virus no solo es la actividad directa del virus causando problemas, sino que dispara un proceso inflamatorio severo que es lo que al final conduce a la muerte de muchos de estos pacientes. La Organización Mundial de la Salud recibió con beneplácito los resultados de los ensayos clínicos iniciales de Reino Unido que muestran que el corticosteroide puede salvar la vida de pacientes gravemente enfermos por COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Los invito a que continúen con nosotros. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.